Maldición Eterna. La literatura hecha radio. Momento de seguir adelante, Maldición Eterna, 102, cuarta temporada por FM Universidad, la radio que amplía tu conocimiento. Casi las 20 horas, momento de charlar, ya me han escuchado hablar mucho en este programa seguramente. Espero no haberlos aburrido, aunque iba a decir por vanidad, si se quiere, o todo lo contrario, por humildad, que esperaba haberlos aburrido, pero espero que no haya sido así. Pero momento de charla, me gusta hablar. Hace un instante nomás estaba hablando de los senderos porque se movía el libro del que vamos a hablar, el libro de cuentos, Acaba el mundo y nosotros afeitándonos, de Luis Benítez. Y bueno, si nada falla, aunque estamos en Argentina, debería estar Luis conectado del otro lado para charlar un rato con nosotras. Hola Luis, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Flavio? Te escucho perfectamente y te veo fantástico. Bien, bien, bien. Ahí vamos a charlar, vamos a ver. Luis, ahí te escucho por momentos, te escucho entrecortado, una voz media robótica, si se quiere. Podría ser parte de alguno de los personajes del libro Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos, ¿no? Podemos introducir algún personaje con una voz robótica, si se quiere, y hacer maravillas. Yo lo que vi, Luis, del libro es que vos elegís, obviamente, recorrer un camino bastante particular y poco frecuentado en la literatura argentina actual, ¿no? Si me remonto 100 años atrás, Roberto Art lo hizo con maestría, digo, por esta cuestión de adentrarse en relatos apelando a la ironía y al sarcasmo y también apuntando los cañones, de manera humorística, claro está, a lo formal, a lo canónico y a las instituciones, ¿no? Sí, exactamente. Es verdad que no es una operación muy comúnmente tomada por nuestra literatura, el empleo del humor. Y también creo que el humor es una de las mejores formas de acercarnos a los graves problemas que afectan a todos en cuanto a la percepción de la realidad, muchas veces deformada por intereses creados. Esa fue una de las razones por las cuales apelé al humor para manejarme con Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos. Bien, y ahí, como decía, ¿no? Por eso yo cuando leía los cuentos, Luis, no comparaba, pero digo sí, automáticamente cuando por ahí leía estas instituciones de academias de letras y demás, muchas veces me era inevitable pensar en Roberto Art, que también, digamos, tenía como un derrotero de esas cosas de decir o atacar, si se quiere, lo absurdo muchas veces de la solemnidad de distintas instituciones, ¿no? Sí, sí, es verdad. Se trata de 8 cuentos donde nos referimos particularmente al disparate del mundo donde vivimos, de muchas de sus instituciones, un mundo donde los hombres y las mujeres de a pie vivimos subordinados a decisiones guiadas por intereses políticos, intereses creados, y donde también muchas veces prima el delirio y hasta las decisiones más descabelladas, pero eso no deja de afectar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, yo tomé en cuenta que el humor tiene una premisa fundamental, tiene un límite, todas las cosas tienen un límite, el humor también. Y es que se puede hacer humor respecto de los victimarios, pero no sobre las víctimas. Ese Bien. es el límite del humor. Y las víctimas somos la mayoría de las personas que vivimos sobre el planeta. Bien. Ahí el libro, ¿no? Abre con un cuento, ¿sí? Donde aparece, que da título de alguna manera al libro, ¿no? A estos 8 cuentos. Y si se quiere, podríamos decir que ahí obviamente llega el fin del mundo, ¿no? Hay como, si quiere, una especie de ciencia ficción, ¿no? Donde parece
que el mundo, hay una noticia que el mundo se va a acabar, no lo voy a spoilear. Sí, es verdad, sí, es un... Digo, pero Sí, sí, es un meteorito que sí, viene de la Tierra. un meteorito que viene a la Tierra que no se Es sabe un las meteorito que se dimensiones. acerca a la Tierra. Sí, puede ser del tamaño de un cucurucho o tener la masa del Océano Pacífico. La imprecisión es total, viene, se sabe, a 500.000 kilómetros por segundo hacia la Tierra. Eh, lo, digamos, el meollo del cuento es lo que deciden informarle a la humanidad los gobiernos de los países centrales, cómo utilizan la noticia los distintos medios informativos, por ejemplo, las fake news, y cómo todos tratan de alguna manera de aprovecharse de una circunstancia tan trágica. Ahora, el meteorito sigue sin caer sobre la Tierra. Mm, Lo así es. importante es lo que sucede, cómo se interpreta Mm, esa fuerza de la naturaleza, ¿verdad? mm. Bueno, el recorrido del libro siempre atravesado, Luis, estamos hablando con Luis Benítez, por el humor, ¿no? El sarcasmo, la ironía, con límites, como bien decías vos, ¿no? Siempre el destinatario del humor o del sarcasmo es el victimario y no la víctima. Se permite también, de alguna manera, poner el foco, si se quiere, sobre el feminismo, y hay un cuento que me gustó mucho, que tiene que ver con, si se quiere, un cuento de policial negro, podríamos decir, una historia de gángsters, donde uno parece asistir, esa es la sensación, a las viejas traducciones clásicas de las editoriales españolas, ¿no? Sí, es verdad, sí, 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 como traducían a Dashiell Hammett, a Chandler y a otros, ¿no? Ujú. Es un cuento donde, tampoco lo voy a spoilear, ¿no? Se llama Chicago 1938, se acabó la ley seca, entonces los gángsters tienen que dedicarse a otra cosa, y el personaje central, por ejemplo, que es un tremendo asesino, un monstruo, un monstruo de Lampa, pone una mercería. Totalmente. Por eso, y ahí, digamos, la acción, ¿no? Se va a disparar porque, bueno, también va a haber pedido de devolución de favores y demás, como suele pasar en los códigos de LAMPA, digo, pero bueno, hay varias vueltas de tuerca y siempre la posibilidad esta de atravesar la literatura, vuelvo a decir, como te dije al principio, Luis, por el humor, ¿no? Y vuelvo a repetir, me parece, si se quiere, un acto de osadía importante e interesante, esto de escribir cuentos atravesados por el humor. Vuelvo a repetir, no es tan frecuente en la literatura argentina actual. Es verdad, el cuento al que vos te referís, Chicago 1938, es una parodia Mm, justamente de esa literatura del policial negro, pero que trasunta que los malos, cuando se quieren hacer los buenos, siguen siendo malos, mm, porque los códigos del gángster siguen siendo exactamente los mismos, aunque haya puesto una mercería. La idea con el empleo del humor es poder acercarnos a situaciones trágicas sin que nos hagan tanto daño. mm, Y mi idea, lo que me parece a mí, es que después de la carcajada, la sonrisa o el rictus que puedan provocar los cuentos, el lector pueda tener una suerte de reflexión mm, sobre lo que acaba de leer referido a la realidad, a lo que está fuera del libro. total. Esa es mi idea. Mm. ¿Qué importancia tiene, Luis, el humor en nuestras vidas? Y el humor es fundamental porque, ya te digo, es una suerte de par de anteojos con filtro que nos permiten ver lo peor de este mundo y lo peor de nosotros mismos Mm, también, porque nosotros también participamos de eso, sin que nos haga tanto daño.
nos permiten ver y en la medida de lo posible comprender. El humor que yo empleo es el humor más filoso, ¿no? Mm. Predomina la ironía, la parodia, la sorna, el sarcasmo, pero son recursos literarios para poder tratar temas que son realmente muy espinosos. Mm. Pienso ahora que decías, digamos, de esta reflexión sobre la importancia del humor, y se me vino a la mente El nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Que él juega con el libro perdido de Aristóteles, ¿no? El dedicado a la comedia y el personaje, ¿sí? Exactamente. Ese lo voy a spoilear, ¿no? Cuando está prendiendo fuego el monasterio, ¿no? Habla y culpa a la risa, ¿no? Como la gran culpable de los males de la humanidad, ¿no? Sí, 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 es una obra magistral y además se permite poner un personaje Mm. que es uno de los monjes, que es Borges, Ciego, que es bibliotecario, inspirado en ¿no? Borges, el bibliotecario, exactamente. Mm. Sí, es una obra extraordinaria. Bueno, Humberto Eco, un genio, un genio incomparable, Mm. realmente. Dentro de los 8 cuentos hay uno en particular que a mí me interesa, que se llama Para aplastar al feminismo. Mm. Es un cuento donde hay 3 chicas universitarias que deciden militar dentro de la institución educativa, para impulsar la vuelta a las condiciones sociales que existían en el siglo XVIII. Están a favor del sometimiento de la mujer, están a favor del patriarcado, hablan de liberar a los hombres del sometimiento al matriarcado y a la acción de todas las que lo impulsan. Y las 3 terminan teniendo que irse de la universidad porque el 99% del estudiantado la rechaza, Mm. y terminan decidiéndose por algo similar a la lucha armada. Forman como una especie de grupo subversivo antifeminista, y no sigo más porque si no voy a spoilear el cuento. Totalmente. Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos. Vuelvo a repetir, es un hallazgo, y te lo decía Luis, porque estas pinceladas de los cuentos que estamos pasando, sin spoiler el desenlace y los giros, ¿no? Están cruzados por el humor negro, por la ironía, por el sarcasmo, ¿no? Entonces, es sumamente interesante, por momentos políticamente incorrectos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, la incorrección política a veces es necesaria para no adocenarse, porque imaginad que si todos pensáramos igual, el mundo sería todavía más aburrido de lo que ahora es. ¿Mm? También sos poeta Sí, sí, y sí, sí. este programa, siempre hay un espacio importante dedicado a la poesía, a los poetas nos interesa difundirlos, ¿no? Muchas veces la poesía está como corrida del eje de la literatura, eh, está encorsetada, podríamos decir, ¿no? O reducida a un pequeño lugar, y a nosotros nos interesa, por muchas razones, difundirla. Y así como te pregunté sobre la importancia del humor en nuestras vidas, me interesa saber, a tu criterio, por qué es importante que haya poesía en nuestras vidas. Y porque sin poesía nosotros seguimos siendo humanos, pero un poquito menos. Nos estamos privando de algo que tiene una tradición de 6.500 años, que es además la madre de todas las otras artes literarias. Todo nació con la poesía. Entonces, es verdad que es un poco la Cenicienta, ¿no? La pariente pobre de las letras. ¿Mm? Pero sigue existiendo y se sigue adaptando a cada etapa de la evolución de nuestra humanidad. Yo tengo 12 poemarios publicados. En total tengo ¿Mm? 44 libros publicados en América y en Europa, la mitad de ellos traducidos a las lenguas locales de los países extranjeros. Y ya te digo, son 12 poemarios los que tengo. El último, publicado por esta misma editorial, por la editorial Palabrava, la que publicó Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos. Mi último libro de poesía publicado en la Argentina, en 2021.
también trabajado con el cuidado que pone siempre Palabrava en todas y cada una de sus ediciones. Estoy realmente muy contento de que Palabrava apoye de esta forma la difusión de las letras argentinas. 8 cuentos tiene Se acaba el mundo y Nosotros afeitándonos, y todos, como repetimos, atravesados por el humor, ¿no? Y pensaba, Luis, si todos responden al mismo impulso creativo, al mismo periodo de tiempo, o fueron recopilados de distintos momentos de tu vida, estos cuentos de humor, o atravesados por el humor. Bueno, el origen es muy particular. Mirá, yo los escribí, los 8 cuentos, en 5 semanas, entre enero y febrero de 2022, viviendo circunstancias muy particulares y terribles. Continuaba la pandemia, estábamos mi mujer y yo acá recluidos en casa, y por otra parte ella estaba agonizando, víctima de una enfermedad autoinmune que terminó acabando con su vida, ella era una mujer maravillosa. Y yo, en medio de ese infierno interno y externo, dije, tengo que hacer algo para no perder la razón. Entonces decidí escribir cuentos de humor. Nunca antes yo había escrito cuentos de humor. Y el disparador fue una frase de la gran escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, que está incluida ahí en el comienzo de Se acaba el mundo y Nosotros afeitándonos, que corresponde al discurso de Cristina Peri Rossi cuando recibió en el 2021 el premio Cervantes, nada más, nada menos. Ella dijo en una parte de su discurso: el humor es el sexto sentido de la literatura. Eso me disparó los cuentos. Y contra lo que es habitual en mí, que corrijo muchísimo los textos, tanto en ensayo como en narrativa como en poesía, estos cuentos salieron prácticamente de un tirón. Escribía yo con una gran ferocidad y esto me proporcionaba algunas horas de evasión del infierno en el que estaba viviendo. Prácticamente Se acaba el mundo y Nosotros afeitándonos es un libro que yo escribí en defensa propia. Bien. El humor, ahí, como decías, Luis, al rescate, ¿no? Siempre nos rescata. Aunque nos parezca que no, siempre está ahí para darnos una mano. Absolutamente. Y mirá, te digo, en mi vocabulario la palabra ameno no es una mala palabra. O sea, se puede hacer alta literatura y a la vez entretener, divertir al lector. De hecho, los maestros a los que vos nombraste, Roberto Arlt y Humberto Eco, lo han hecho en sus obras, ¿no? Y tantos otros, Mark Twain, O. Henry, bueno, podemos hacer una larga lista, ¿no? Ahí incorporo otro, aunque muchos pensaban que no tenía sentido el humor, que vos lo mencionaste a cuenta, que es Jorge Luis Borges, ¿no? También tenía un particular sentido del humor. Exactamente. Sí. Como muy británico, ¿verdad? Sí. Un humor muy particular. Bien. Pensaba en estas épocas, ¿no? De barberías, ¿no? Y el hombre y sus cuidados personales, sus aseos y la preocupación por las barbas prolijas y demás, ¿no? Y bueno, y me reía también esta cuestión del meteorito acercándose y perder tiempo, si se quiere, en cosas frívolas o nimiedades, cuando en realidad, bueno, algo está por pasar, ¿no? Bueno, mirá, vos fijate que nosotros, sin ser tremendista, en muchos aspectos parece que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, y esto es una cosa muy seria. Y sin embargo seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos siempre. Esto sucedió siempre antes de las catástrofes. También hay un mecanismo de querer olvidarse de los verdaderos problemas, de las cosas que te informan la realidad, de las posibilidades de catástrofes. Es algo, eso de habitarnos o de cualquier otra ocupación banal, es una forma de esconder la cabeza, de no ver.
Y muchas veces cuando no podés afrontar algo, lo que haces es eso, como el avestruz, meter la cabeza dentro de la arena. El programa giró en torno a un tema que tiene que ver con las repeticiones, con el déjà vu, y también traje hace cuenta hace un ratito el mito de Sísifo, ¿no? Y esta cuestión de la razón del hombre de empujar la piedra una y otra vez, ¿no? Y bueno, de alguna manera, en el trayecto de la montaña empujando la piedra, si uno lo realiza acompañado del humor, el peso de la piedra seguramente es menor, ¿no? Sí, es menor y hasta es posible que en su rodada no nos aplaste la piedra, esa misma piedra que estamos empujando. Y si nos aplasta, por lo menos nos sacará una risa y nos reirá de nuestra torpeza también. Nos reiremos de nuestra torpeza, digo. Sí, así es, así es. Cuando muchas veces los escritores escriben un libro, ¿no, Luis? Eh, leen también, no para plasmar en el libro, sino porque, bueno, como así los músicos escuchan música en su vida, los escritores muchas veces leen a la par que están creativamente produciendo algo, ¿no? Eh, me interesa saber qué estás leyendo, qué es lo último que has leído y que te ha gustado o que te ha sorprendido. Bueno, yo, además de la tarea literaria, lo que hago desde hace años son reseñas, en particular de libros de autoras y autores argentinos, Ujú. como una forma de servicio, como una forma de contribuir a la difusión de nuestra muy buena literatura. Y recibo libros de editoriales y de parte de los autores. Ujú. Y realmente es para mí muy grato poder acceder a esos tipos de trabajos, ¿no? Tengo cierta relación con autores del interior de nuestro país, que de pronto sus libros no tienen tanta posibilidad de difusión como la que tienen los libros de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces leo mucha poesía y narrativa del interior. Bien, Actualmente estoy leyendo algunos trabajos de autores santiagueños, como Aníbal Costilla, que es un ujú, extraordinario poeta de Santiago del Estero, y de Francisco Avendaño, también de la misma bien, procedencia. perfecto. Mencionabas ahí tu labor como reseñador, ¿sí? Reseñando libros. Y bueno, en los cuentos también hay un lugar para las reseñas. O por lo menos hay un litigio que se dispara por una reseña, ¿no? Sí, también hay eso. Sí, bueno, hay varias referencias al mundo literario, Sí, ¿verdad? Hemos visto que ahí está ese escritor que participa de concursos literarios con el afán desesperado de ganar y termina finalmente, cuando gana un concurso, no se lo sí, dan porque no se acuerda cuál era el seudónimo que había empleado de a tantos encuentros que habían mandado. Y después el otro atorrante que eh, logra meterse dentro de una academia, y está tan borracho cuando va a recibir, cuando va a asumir el cargo, que ni siquiera recuerda lo que dijo, sí, ¿no? Mi último discurso al entrar a la academia. Hay totalmente. muchas referencias al mundo editorial también, ¿verdad? Ujú. Es un lugar que claramente conoces las costillas, ¿no? Para poder también generar el efecto paródico o que el humor funcione mejor, ¿no? Sí. Bueno, yo hace 40 años que escribo Mm, y publico libros, entonces conozco bastante del mundo editorial, y es como en todas las actividades humanas, hay buenos editores, editores regulares, editores muy buenos. Yo por suerte tengo muy buenos editores, ujú. realmente Palabrava es
de alguna forma el sueño como editor para todo autor, porque te acompañan en toda la elaboración del libro, vos viste el cuidado que ponen. Sí. De hecho, se acaba el mundo nosotros afeitándonos, fue una sugerencia de la editora Patricia Severín, que cuando me dijo, mira, ¿qué te parece este título? Le dije, sí, Patricia, ese es el título, ya, vamos con ese, me encanta. Ese es el aporte. Y además vos viste que como objeto físico se acaba el mundo y nosotros afeitándonos, como todos los títulos que componen el nutrido catálogo de Palabrava, tiene una tapa muy bien cuidada Sí. y trabajada en una sola tinta, está en blanco y negro. Vos sabés que es muy difícil trabajar con una sola tinta porque no tenés el apoyo del color. Y sin embargo, Palabrava aceptó ese desafío y hizo unas tapas maravillosas. Eso, en ese sentido, yo estoy muy agradecido a Palabrava, a Patricia Severín y también a Viviana Rosenwitz, que es la otra editora. Las dos son dos personas maravillosas y nos ayudan mucho a los escritores que trabajamos con ellas. Bien, Luis. Te hago la última pregunta. Hace un rato charlabas en el origen del libro, ¿no? Y lo importante que fue el humor. Nunca habías escrito cuentos humorísticos, o por lo menos atravesados por el humor. Y bueno, y cómo el humor fue a tu rescate, o te permitió, digamos, poner un parche, vos bien decías, para no enloquecer, ¿no? Y te pregunto ahora otra pregunta que puedo intuir la respuesta a partir de lo que venimos charlando con respecto a la poesía y el humor, pero bueno, igual te la voy a hacer porque me interesa escucharla, porque adivino todavía no soy y la mente la leo por momentos mal. Digo, ¿qué importancia tiene la literatura para vos? Y más que nada, si te imaginás en este mundo que le está por caer el meteorito, ¿no? Si te imaginás un mundo sin literatura. Mira, para mí escribir es como respirar, o sea, necesito escribir para vivir. Está en mí, hay una frase del gran poeta chileno Vicente Huidobro que lo define muy bien. En mí la literatura está como la madera en el árbol, no se puede separar la madera del árbol sin destruirla, a mí me pasa lo mismo. Y respecto del mundo donde, así, distópico, donde pueda desaparecer la literatura, como lo escribió Ray Bradbury en Fahrenheit 451, yo creo que seguiríamos siendo humanos, pero un poco menos humanos sin la literatura. Bien. Esa es mi conclusión. Perfecto. Luis, te mando un abrazo grande y gracias por pasar por Maldición Eterna. Para mí fue un placer conversar contigo y con toda la audiencia de tu programa y te agradezco muchísimo la atención y el apoyo que le das a las letras nacionales. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Luis Benítez, autor de Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos, un libro que recomendamos desde Maldición Eterna, un libro de cuentos, 8 cuentos, atravesados por el sarcasmo, el humor y lo políticamente incorrecto.